platicar con Carlos Hurtado, el director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y es que el CESP, en su informe semanal, advierte que las finanzas públicas mostraron resultados favorables en mayo del 2023, pero persisten los indicios de su insostenibilidad en el mediano plazo por la debilidad recaudatoria y fuertes presiones del gasto. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Darío. ¿Qué tal, Rogelio? Saludos, Carlos. ¿Qué nos puedes agregar de lo que están ustedes circulando a partir de hoy como informe del CESP? Bueno, yo creo que acabas de hacer un resumen muy acertado, muy correcto de lo que escribimos esta semana. Y en efecto, la semana pasada salieron los datos del mes de mayo y, y no es que persistan, yo no pondré, digo, a ver, sí persisten. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la impresión de que la solidez de las finanzas públicas, pues, digamos, muestran cierta fragilidad, ¿no? Las finanzas públicas y que las proyecciones para este año de las finanzas públicas son demasiado optimistas, ¿no? Entonces, la preocupación, yo creo, y tú acabas de decirlo en un buen resumen, repito, la preocupación es que aunque uno ve los primeros 5 meses del año y lo que resta del año, y no se aprecian signos de una crisis como las que hemos tenido en fines de otros sexenios, ¿no? Que no se ve de esa forma. Sin embargo, sí, cada vez hay más señales de que tendrán que sufrir algún ajuste en algún momento. Está subiendo mucho el gasto. Ya con el mes de mayo se volteó la tendencia. El gasto público venía bajando entre los meses de enero y abril, digamos, en comparación con los mismos meses del año anterior. Y cuando uno le incluye el dato de mayo, entonces ya deja de caer y ya es una tendencia, o bueno, el inicio puede ser, o una incipiente tendencia ascendente, ¿no? Y lo mismo o algo similar pasa por el lado de los ingresos, porque pues también en los meses de enero, entre los meses de enero y abril, pues los ingresos, digamos que es la base de la solidez de las finanzas públicas, que son los ingresos recurrentes, principalmente la recaudación por impuesto sobre la renta e IVA, pues ya fueron menores que el año pasado. Entonces tenemos gastos mayores, ingresos menores, una deuda que ha crecido bastante en el último año. En los últimos 12 meses creció casi 900 mil millones de pesos, y en lo que va del sexenio ha crecido en el equivalente de 11 puntos porcentuales del PIB de este año. Entonces, digamos, la preocupación es que va a haber el año que viene un cambio de gobierno, elecciones, las presiones de gasto se ponen muy duras, como siempre, en estas épocas electorales, y que a la hora que empiece la siguiente administración, pues van a recibir unas finanzas públicas posiblemente en ese momento con una foto de estabilidad, pero con mucha fragilidad. Y algo va a tener que hacer la próxima administración de cualquier partido que sea. Por supuesto, Carlos. Y del lado del gasto público, como tú lo mencionas, ya en mayo ya se da una primera señal de expansión del gasto público. ¿Cuáles serían las presiones que tú observas que serían las más, digamos que relevantes a partir, no solo de que sea un año político, sino también que se tiene la impresión que el gobierno no gasta para no descuadrar más las finanzas públicas y entonces no hay medicinas, no hay mantenimiento de infraestructura y así nos podemos seguir en una lista pues bastante amplia? Pero el gobierno sí gasta, porque le gasta, lo que pasa es que gastan las cosas que son sus prioridades políticas, ¿no? Claro. Eh, los primeros 4 meses de este año sí se veía un freno en el gasto, pero todos los demás años de esta administración ha habido un aumento de gasto bastante significativo. Lo que pasa es que se va a los programas sociales por el lado del gasto corriente, digamos, programas como las pensiones de adultos mayores, las becas Benito Juárez, en fin, todas estas, que son transferencias a la gente, así, sin mayor condición, y en sus programas de gasto de inversión prioritarios, ¿no? El Tren Maya y Dos Bocas y estas Sí. cosas, que pues no tienen ninguna prueba de que sean rentables socialmente, ¿no? Entonces el gobierno sí gasta, y gasta mucho, y ha gastado mucho,
en los primeros 4 meses venía como que cayendo el gasto, pero ya se aceleró. Y se aceleró en esas cosas. Se aceleró básicamente en transferencias, ¿sí? Que son nuestros programas sociales, y en el gasto de inversión. Entonces, que es la prisa, ¿no? Que vemos todos los lunes que el presidente va a Yucatán, bueno, a la península, ¿no? A ver cómo va el Tren Maya y demás cosas. Entonces el gasto está, pero bien duro ahí, y también aparentemente, porque no sabemos, digo, hay que meter drones para ver qué está pasando ahí, en la refinería de Dos Bocas, ¿no? Entonces el gobierno sí gasta aceleradamente, salvo este como que intermedio que hubo en los primeros 3, 4 meses del año. Y la cosa es que los ingresos pues no están mostrando la agilidad o la dinámica que presume el programa económico, ¿no? Entonces, como te decía, pues ya vienen cayendo IVA y ISR en los primeros 5 meses del año. ¿Hacia dónde están las presiones en el futuro? Bueno, las presiones van a estar clarísimamente por el lado de las transferencias. Entonces, tú podrías decir, bueno, pero es una decisión del gobierno. Sí, lo que pasa es que dar transferencias es fácil, quitarlas es dificilísimo, y más en una época electoral. O sea, ahí hay una presión clarísima. Y la otra, pues, es el servicio de la deuda, que está creciendo bastante por las tasas de interés. Y la otra, pues, esa especie de, de enfermedad que no hace mucho ruido todos los días, pero que crece, 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 que son las jubilaciones y pensiones. Entonces yo diría que ahí está la mayoría de las presiones. Algo positivo que se pueda decir de la marcha de la economía, Carlos, si es que hay elementos buenos. Bueno, el elemento bueno es que ya crece, ¿no? Digo, crece muy poquito, pero ya crece. Y el que es muy bueno, pero ahí es en donde hay que ponerse muy abusados, el que es muy bueno es que todavía los mercados, tú acabas de dar la cotización del tipo de cambio de hoy, todavía los mercados ven, por un lado, un gran diferencial de tasas de interés entre Ujú. México y Estados Unidos y otros países. Entonces, la inversión financiera es muy atractiva, y la fotografía de estabilidad en las finanzas públicas es muy única, digamos, ¿no? Es muy propia de México. Todos los demás países muestran una fotografía en términos de las finanzas públicas que ya se aprecia un deterioro, ¿no? Pero tú El nos has único punto dicho nosotros es, también que esa buena fotografía de las finanzas públicas tuvo un alto costo, que fue la devastación de muchas empresas, la ausencia de apoyos durante la época más dura del COVID. sí, en efecto. Pero voy a decir algo que a lo mejor no, a muchos no les cae bien, pero digamos, para la inversión financiera, que es lo que estamos teniendo, lo que tú decías que mantiene, más bien, que mantiene el tipo de cambio como tú decías, pues esas son cosas secundarias. O sea, porque en la inversión de corto plazo, pues se puede ganar más del doble de la tasa de interés que se gana en Estados Unidos. Es de corto plazo, o sea, se puede uno salir en cualquier momento. Los mercados financieros normalmente le apuestan en estas cosas, aunque luego se dan sorpresas. Y repito, ven pues una cierta estabilidad en lo agregado de las finanzas públicas. Y también yo diría, la cuestión política en México tiene menos incertidumbre que en muchos países emergentes comparables, ¿no? Veamos Colombia, incluso hasta Chile, que sigue siendo más estable, pero también ahí hay mucha incertidumbre. Bueno, Argentina no se diga, imagínate Turquía, etcétera, ¿no? Entonces, por la parte política, pues se ve un poco menos de incertidumbre. Nuevamente, ¿no? Las finanzas públicas en un sentido estático se ven bien. Y bueno, pues si se mueren los niños porque no tienen medicinas, algo así, pues eso no tiene que ver con el rendimiento financiero, ¿no? Por supuesto. Carlos, ¿y qué tan sostenible es el crecimiento que observa la economía de México? Vemos que pues la mayor parte de bancos, corredurías lo están revisando en alza, pero al mismo tiempo le bajan a la proyección del 24 del próximo año. Sí, Rogel, pero también veamos. O sea, lo han corregido al alza, o lo hemos, porque yo soy parte de los que han corregido, nosotros, el CES, lo hemos corregido al alza porque lo traíamos al 1% y ahorita está al 2,3%. Bueno, 2,3% es un crecimiento súper magro, súper bajo para lo que se requiere en esta economía. Entonces, tampoco es que esté creciendo así la economía importantemente, digo, o sea, es un crecimiento muy, muy bajo. Y la razón de ello, pues, es que la inversión realmente no reacciona, ¿no? O sea,
Sí, sí está reaccionando, pero digo, todavía está muy por debajo de lo que estaba el índice de inversión, de lo que estaba en 2018, imagínate, como que varios años con esa caída de inversión, ¿no? Por supuesto. Pues te queremos agradecer la comunicación. Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Muchas gracias, Darío, muchas gracias. Hasta pronto.